El polvo rojo del sertón se levantaba con el viento cálido, pegándose a la piel sudorosa de los pocos que se atrevían a presenciar la escena. El sol del mediodía, implacable, transformaba la tierra agrietada en un brasero, y el aire pesado parecía cargar el silencio opresor de aquel pueblo olvidado a principios del siglo XX. En el centro de un círculo de curiosos amedrentados estaba Bento, un joven de cuerpo delgado y mirada perdida, arrodillado ante el poder encarnado en la figura del coronel Trajano. Sus ropas de algodón sencillas estaban rasgadas, el rostro manchado de tierra y sangre seca que escurría de un corte en la ceja. A su lado, arrojada en el suelo como un animal abatido, estaba su viola, la extensión de su alma. Trajano, con su bigote grueso y la postura de quien se siente dueño del mundo, mantenía el pie sobre el instrumento, el cuero de su bota crujiendo contra la madera pulida con desprecio, sellando el destino del músico con un gesto de pura dominación y crueldad. El coronel rió, un sonido seco y gutural que resonó por la plaza silenciosa, un sonido más aterrador que el rugido de un jaguar. En estas tierras, la única música que se toca es la que yo silbo, declaró, su voz un látigo de autoridad. Luego, con un movimiento lento y deliberado, presionó el talón con toda su fuerza. El sonido de la viola al romperse fue agudo, un grito de madera y cuerdas que pareció rasgar el pecho de Bento. Los ojos del joven músico se abrieron de par en par, no con sorpresa, sino con la confirmación final de su impotencia. Una lágrima solitaria y terca descendió por su rostro polvoriento, trazando un camino de dolor en la suciedad. La humillación estaba completa. Trajano escupió en el suelo, a pocos centímetros de los restos del instrumento, y dio media vuelta, dejando a Bento atrás. Un hombre quebrado junto a su alma destrozada, con el eco de la frase impactante clavado en su memoria: la libertad. Allí tenía un dueño, y no era él. Si te gustan las historias de superación y coraje, suscríbete al canal para seguir más como esta. Estoy escribiendo el bloque 2. Escribiendo el bloque 2. Acto 2. Contexto y desarrollo. Con el manto de la noche como único testigo, Bento se arrastró de vuelta a la plaza desierta. El polvo frío guardaba la marca de su humillación. Sus manos temblorosas recogieron cada pedazo de la viola partida, sintiendo los fragmentos de madera como huesos rotos de un ser querido. Los envolvió en un trozo de tela, convirtiendo el bulto en un sudario para su alegría. A su lado, el burro pacato, su compañero silencioso de tantas jornadas, movió las orejas como si comprendiera la profundidad de aquella pérdida. Ya no había nada allí para él más que el recuerdo del sonido crujiente de su alma partiéndose. El deseo de huir, antes un sueño lejano, ahora era una fiebre, una necesidad urgente de poner la mayor distancia posible entre él y la tiranía del coronel Trajano, que lo había despojado de todo, incluso de su voz. Los días que siguieron fueron una mancha borrosa de sol abrasador y noches heladas. Bento caminaba sin rumbo por la Caatinga, el paisaje árido reflejando el desierto en su pecho. Los cactus retorcidos parecían fantasmas que se burlaban de su dolor, y el silbido del viento entre las piedras sonaba como la risa cruel del coronel. Cada paso levantaba el polvo de su fracaso. La soledad, que antes era una elección, ahora era su única compañera, un escudo frágil contra un mundo que él creía hecho solo de depredadores y presas. Se alimentaba de recuerdos amargos y de la poca harina que llevaba, mientras la melodía de la libertad, ahora una canción prohibida, resonaba silenciosamente en su mente como una plegaria desesperada por un lugar que tal vez ni siquiera existía. La huida, sin embargo, era una ilusión. El poder de Trajano tenía brazos largos, hechos de hombres crueles montados en caballos rápidos. Bento los oyó antes de verlos. Galope ahogado en el suelo seco, transformándose en un trueno que anunciaba su desgracia.
En cuestión de minutos, él y Pacato fueron rodeados. No hubo preguntas, solo la violencia fría y calculada de quien cumple órdenes con placer. Los matones lo arrancaron del lomo del burro y lo golpearon con las culatas de sus rifles, cada golpe un castigo por su audacia. El mundo de Bento se deshizo en destellos de dolor y el sabor metálico de la sangre en la boca hasta que la oscuridad lo engulló, dejándolo tirado bajo el sol inclemente, un cuerpo inerte destinado a ser alimento para los buitres. Cuando la conciencia regresó, fue a través de un velo de dolor y delirio. El sol quemaba sus párpados y la sed era una lija en su garganta. Estaba a punto de entregarse a la muerte cuando una pequeña sombra lo cubrió. Una voz infantil, vacilante, rompió el silencio mortal de la caatinga. «Señor, ¿está usted vivo?» Bento abrió los ojos con dificultad y vio el contorno de un niño, 7 u 8 años, de mirada astuta y pies descalzos, curtidos por la tierra caliente. El niño sostenía una pequeña calabaza con ambas manos, un gesto de ofrenda que parecía contener toda la bondad que Bento pensaba que se había extinguido del mundo. Aquel sorbo de agua tibia no solo mojó sus labios agrietados, fue la primera gota de esperanza en penetrar la sequedad de su alma. El niño, cuyo nombre era Tiao, corrió y pronto regresó con su madre. Lucia era una mujer cuyo rostro, aunque joven, ya era un mapa de pérdidas y resiliencia. Había una fuerza en su mirada que no se doblegaba ni siquiera bajo el peso del sol inclemente. No hizo preguntas. Evaluó la situación con la practicidad de quien está acostumbrado a luchar por la vida todos los días. Con la ayuda de su hijo y usando la fuerza sorprendente que la necesidad le daba, logró colocar el cuerpo casi sin vida de Bento sobre el lomo de Pacato. El viaje hasta su humilde casa fue lento y doloroso, forzando a Bento a abandonar su muralla de autosuficiencia. Estaba siendo salvado, y esa dependencia era en cierto modo más aterradora que los golpes de los matones. En el interior de la casa la luz era suave, filtrada por las rendijas de las paredes de adobe. Olía a hierbas y tierra mojada. Lucia limpió las heridas de Bento con una delicadeza que él no conocía. Sus manos, encallecidas por el trabajo en el campo, eran sorprendentemente gentiles al aplicar un ungüento casero que ardía, pero también traía alivio. Se movía en un silencio eficiente, una comunicación de cuidado que trascendía las palabras. Bento, aún febril, solo observaba, con la mente nublada por el dolor y la confusión. Aquel pequeño hogar, con su sencillez y limpieza, era un santuario improbable, un oasis de humanidad en medio de la brutalidad del sertón. Cada gesto de Lucia era un signo de interrogación en su visión del mundo, donde la bondad era siempre un preludio a la traición. Los días se arrastraron mientras el cuerpo de Bento se recuperaba. Las costillas rotas dolían con cada respiración y los moratones cambiaban de color como un atardecer violento. Pero la herida más profunda era la de la desconfianza. Apenas hablaba, respondiendo a las preguntas de Lucia con monosílabos, sus ojos siempre alerta. ¿Por qué lo ayudaban? ¿Qué querían a cambio? Observaba la rutina de aquella pequeña familia, la labor incansable de Lucia para arrancar sustento de la tierra seca y la energía vibrante de Tiao, que encontraba alegría en una piedra de forma curiosa o en la persecución de un lagarto. Bento veía en los ojos de Lucia la sombra de una tristeza antigua, la ausencia de alguien que debería estar allí, e intuía que la historia de aquella mujer también había sido escrita con la tinta de la violencia del coronel. Cierta noche, mientras la llama de un candil danzaba en la pared, Tiao se acercó a Bento, señalando el bulto que guardaba la viola rota. ¿Es bonita?, preguntó con la curiosidad inocente de los niños. Bento solo asintió. Entonces el niño miró a su madre, que remendaba una ropa con la mirada distante, e hizo una petición que lo cambiaría todo.
Toca una canción que haga a mamá sonreír de nuevo. La simple frase golpeó a Bento con la fuerza de una revelación. Su música, la causa de su desgracia, podría ser también un bálsamo. Con las manos aún doloridas, desenvolvió los pedazos y con cuidado los encajó. La viola estaba remendada, cicatrizada, una imagen perfecta de sí mismo, imperfecta, pero todavía capaz de emitir sonido. Bento no tocó la canción de la libertad. En su lugar, sus dedos encontraron una melodía antigua y suave, una tonada que hablaba de lluvia y de nostalgia. La música que salió del instrumento remendado era defectuosa, con notas que morían en el mástil agrietado, pero cargada de una sinceridad que llenó la pequeña habitación. Lucia dejó lo que estaba haciendo, la aguja suspendida en el aire. Cerró los ojos, y por un instante, su rostro perdió la máscara de fuerza y se entregó a la melodía. Cuando abrió los ojos de nuevo, una sonrisa mínima, casi imperceptible, pero innegablemente presente, brotó en sus labios. Fue una sonrisa triste, teñida de memoria, pero fue suficiente para comenzar a sanar algo dentro de Bento que él ni siquiera sabía que aún sangraba. A partir de aquella noche, el hielo de la desconfianza comenzó a derretirse. La gratitud de Bento, antes una deuda silenciosa, se transformó en acción. Tan pronto como tuvo fuerzas para ponerse de pie, comenzó a ayudar. Reparó la cerca del pequeño corral que crujía con el viento. Reforzó el techo de paja antes de que llegara la rara lluvia y, lo más importante, pasó a compartir con Lucia el trabajo pesado del campo. Sentir la azada en las manos, el sudor corriendo por la frente y el dolor en los músculos era una forma de pagar por su vida, pero también de reconectarse con algo real y tangible. El trabajo compartido bajo el sol inclemente, salpicado de pocas palabras, forjó entre ellos un lazo de respeto mutuo y complicidad, una asociación silenciosa contra la aridez de la tierra y de la vida. El afecto floreció de forma aún más clara en la relación con Thion. El niño lo seguía a todas partes, con los ojos brillantes de admiración. Viendo la fascinación del niño por el instrumento remendado, Bento comenzó a enseñarle los primeros acordes, guiando sus pequeños dedos sobre las cuerdas. Una tarde, mientras descansaba a la sombra de un juazeiro, tomó un trozo de madera y, con su cuchillo, talló una pequeña flauta para el niño. El sonido agudo y desafinado que Thion arrancaba del juguete era para Bento la más bella de las sinfonías. Se veía proyectado en aquel niño, ofreciéndole la atención y la magia que le fueron negadas. Para Thion, Bento no era un forastero fugitivo. Era un héroe de sus cuentos, un gigante que hacía música y enfrentaba el miedo. Pero la paz de aquel refugio era frágil como una tela de araña. El mundo del coronel Trajano estaba siempre al acecho. Un vecino, hombre de pocas palabras y mucha lealtad al poder, comenzó a notar los cambios en la casa de la viuda. Estaba la figura de un hombre trabajando en el campo, el humo subiendo del fogón de leña con más frecuencia y por la noche el sonido débil de una viola. La desconfianza brotó en su mente como una mala hierba. Para un hombre como él, un forastero en la casa de una viuda solo podía significar problemas. Su sospecha era una sentencia de muerte cerniéndose sobre la pequeña familia. Una nube de tormenta, formándose en el horizonte, lista para desplomarse en cualquier momento y destruir lo poco que habían construido. El miedo, un veneno que Bento conocía bien, volvió a correr por sus venas. Cierto día, al buscar agua en el pozo comunitario, escuchó los susurros, el nombre de Trajano mezclado con el suyo. La noticia de que el vecino había llevado sus sospechas al coronel llegó como un rayo. Su primer instinto, la reacción primal grabada en su alma por la humillación, fue huir. Proteger a Lucia y a Thion significaba desaparecer de sus vidas, llevar el peligro lejos de ellos.
Aquella noche, mientras los dos dormían, preparó un pequeño saco con un poco de harina y una calabaza de agua. Partiría antes del amanecer, volviendo a ser el fantasma solitario que era, creyendo que su ausencia era la única protección que podía ofrecerles. Lucia, sin embargo, tenía el sueño ligero de quien vive en alerta constante. Lo encontró en la puerta, con el saco en la mano, la luna iluminando su silueta de fugitivo. No gritó ni lloró. Se acercó y, con voz firme, hizo la pregunta que lo desarmó. ¿Huir borrará quién eres o lo que te hicieron? Antes de que pudiera responder, ella contó su propia historia. Su marido había sido asesinado por los mismos hombres, por negarse a entregar la cosecha a cambio de una deuda injusta. Él también era un hombre de coraje. Yo podría haber huido, dijo ella, con los ojos fijos en los de él, pero elegí quedarme. Crío a mi hijo para que sepa el valor de esta tierra, no para que aprenda a tenerle miedo. En esta tierra, Bento, quien no tiene poder, tiene que tener coraje. Las palabras de Lucia cayeron sobre Bento como la primera lluvia después de una larga sequía, lavando el polvo de su cobardía. Miró hacia el interior de la casa, hacia la pequeña hamaca donde dormía Tiao, un ángel de esperanza en medio de tanta dureza. Huir sería traicionarlo, sería enseñarle la misma lección de miedo que Trajano le había enseñado. En ese momento, un cambio profundo ocurrió dentro de él. Su deseo ya no era escapar de un lugar, sino luchar por uno. Lentamente bajó el saco al suelo. Su viaje ya no era sobre el camino, era sobre raíces. Tomó los restos de su viola y, sentado en el umbral de la puerta, bajo la mirada comprensiva de Lucia, comenzó a rasguear los acordes de una nueva canción. No era una melodía de lamento, sino un himno de resistencia, la banda sonora de su decisión de quedarse. El cerco se cerró al atardecer. La paz frágil del fin de la tarde fue rasgada por el sonido de cascos y gritos furiosos que se acercaban como una plaga de langostas. El coronel Trajano, montado en su caballo negro, era la encarnación de la furia, sus ojos ardiendo con el odio de quien ha visto su autoridad desafiada. Sus matones, hombres de rostros duros y corazones de piedra, se dispersaron alrededor de la casa, creando un círculo de muerte del que no había escapatoria. El sol poniente teñía la escena de un rojo sangre, reflejándose en los cañones de los rifles y prometiendo una noche de violencia. El polvo que se levantaba ya no era el polvo del trabajo, sino el de la aniquilación, y el pequeño hogar de Lucia se convirtió en una isla sitiada por un mar de odio, el silencio tenso siendo el preludio de la tormenta. La voz de Trajano cortó el aire como una navaja, gruesa y llena de un desprecio venenoso. «Viuda, entrega al violero que escondes ahí dentro, o juro que haré de esta pocilga tu pira funeraria». La amenaza resonó por la llanura, cruel y sin margen de negociación. No quería solo a Bento, quería la sumisión, quería el espectáculo de la rendición para reafirmar su poder. «Les doy hasta que se apague la última luz del sol. Después de eso, la única música que oirán será su llanto y el crepitar del fuego». El ultimátum estaba dado, estableciendo el dilema imposible. La entrega de Bento significaba su muerte segura, pero la negativa los condenaría a todos a las llamas, transformando el refugio en una tumba ardiente. Dentro de la casa, el aire se volvió enrarecido, pesado de miedo. Tiao, que nunca había presenciado tamaña maldad, se aferró a las faldas de su madre, el cuerpo temblando en sollozos silenciosos. Lucia lo abrazó con la fuerza de una leona protegiendo a su cachorro, el rostro transformado en una máscara de furia y pavor. Sus ojos se encontraron con los de Bento, y en esa mirada había un universo de dolor. Bento sintió el peso del mundo desplomarse sobre sus hombros. El coraje que lo había hecho quedarse
Ahora parecía una estupidez, una arrogancia que había sellado el destino de la única familia que había conocido. La visión de Lucia y Tian, acurrucados en un rincón, listos para morir por su causa, fue la tortura más profunda que jamás había experimentado. Un fuego interno que quemaba más que la amenaza de fuera. La mirada de Bento cayó sobre su viola remendada, apoyada en la pared. En ese instante le pareció un monumento a su fracaso. El instrumento maldito que había atraído la desgracia a aquel hogar inocente. La tentación de romperla de una vez por todas, de silenciar para siempre la fuente de su sufrimiento, fue abrumadora. Pero entonces vio algo en los ojos de Lucia. No era una petición de rendición, ni una acusación. Era la misma chispa de coraje desafiante que ella le había mostrado aquella madrugada. No se arrepentía de haberlo ayudado. En ese momento, Bento comprendió. La música no era su maldición, era su esencia, su única verdad. Rendirse o luchar con armas sería aceptar las reglas del coronel, pero luchar con su arte sería imponer las suyas. Una calma sobrenatural se apoderó de él. Su elección estaba hecha. No tomaría el viejo cuchillo que Lucia usaba en la cocina, ni se arrodillaría para implorar misericordia. Lentamente se acercó a la pared y tomó la viola. El gesto fue tan inesperado que Lucia contuvo la respiración, sus ojos abriéndose de par en par en una mezcla de asombro y comprensión. No iba a huir ni a entregarse, iba a ser exactamente quien era en la cara de la muerte. Acarició la madera remendada sintiendo las cicatrices que eran tan suyas como del instrumento. Con la viola en las manos, caminó hacia la puerta, cada paso una afirmación. No iba hacia la muerte, iba al encuentro de su destino, armado solo con 6 cuerdas y una canción. La puerta se abrió con un crujido que pareció resonar por todo el sertón. Bento apareció en el umbral, su silueta esbelta recortada contra la luz débil del interior. Los matones levantaron sus armas. El coronel esbozó una sonrisa sádica, esperando la rendición, pero Bento no levantó las manos. Levantó la viola, y entonces, en el silencio pesado que antecede a la batalla, comenzó a tocar. Era la canción prohibida, la melodía de la libertad. Pero ya no era la música ingenua de un joven soñador. Ahora estaba impregnada con el dolor de la humillación, con la dulzura de la sonrisa de Lucia, con la fuerza del abrazo de Tian. Cada nota era un grito de desafío, un acto de amor, una declaración de que, incluso rodeado por la muerte, su espíritu permanecía libre. La música flotó en el aire crepuscular, poderosa y desafiante, y algo inesperado sucedió. Los matones, hombres acostumbrados al lenguaje de la violencia, dudaron, paralizados por aquella audacia incomprensible. El propio coronel Trajano se quedó sin palabras, el rostro contorsionado en una mueca de furia y confusión. Aquello no era una rendición, era un insulto aún mayor. El sonido de la viola viajó más allá del círculo de pistoleros, alcanzando las casas vecinas. La gente, que vivía encerrada en sus hogares y en su miedo, fue atraída hacia las ventanas y puertas. Primero uno, luego otro, los vecinos comenzaron a salir, formando una audiencia silenciosa y atónita para aquel enfrentamiento surreal entre un único hombre con su música y la tiranía armada. Mientras la atención de todos estaba clavada en Bento, Tian, que observaba todo por la rendija de la puerta, sintió algo nuevo arder en su pequeño pecho. Ya no era miedo, era rabia. Viendo al hombre que se había convertido en su héroe enfrentar solo al monstruo de sus cuentos, fue movido por un impulso infantil y valiente. Recordó la piedra lisa que guardaba en el bolsillo, su favorita para lanzar al río. Con la destreza de un pequeño David, la tomó, apuntó y con toda la fuerza de sus 8 años la arrojó en dirección al coronel. El objetivo no era el hombre,
sino el imponente caballo, el símbolo del poder de Trajano. La piedra acertó de lleno en el flanco del animal, creando la distracción que rompería el hechizo. El caballo, un animal orgulloso y sensible, se encabritó con un relincho agudo de dolor y sorpresa, desequilibrando a su jinete. El coronel Trajano, el hombre que se creía un dios en aquella tierra, fue arrojado al suelo con un golpe sordo. La imagen de su figura poderosa rodando en el polvo, el sombrero volando lejos, fue tan impactante, tan inimaginable, que un suspiro colectivo recorrió la multitud de vecinos. En ese instante, el mito de su invencibilidad se rompió. Los matones miraron a su patrón caído, luego a la multitud que ahora los encaraba sin miedo, y la certeza de su poder vaciló. La música de Bento había plantado la semilla del coraje, y el gesto de un niño la hizo florecer, demostrando que el poder basado solo en el miedo es frágil como el cristal. Estoy escribiendo el bloque 4. Escribiendo el bloque 4. Acto 4. Desenlace inspirador. La humillación del coronel Trajano fue la chispa que encendió el coraje adormecido del pueblo. Viendo a su líder en el suelo, despojado de su aura de poder, los matones se detuvieron, la brutalidad en sus ojos reemplazada por la incertidumbre. La multitud de vecinos, antes una audiencia de sombras amedrentadas, dio un paso adelante y luego otro. No empuñaban armas, pero sus rostros, ahora erguidos, y sus ojos, ahora firmes, eran una barrera más infranqueable que cualquier empalizada. Trajano se levantó, limpiando el polvo de su dignidad hecha jirones, y vio que ya no era temido, solo despreciado. Sin una palabra, montó en su caballo y partió en una retirada vergonzosa, sus hombres siguiéndolo como perros sin dueño. La noche no cayó con el sonido del fuego, sino con el silencio rotundo de una tiranía que comenzaba a derrumbarse. El fin del enfrentamiento no trajo de vuelta el aislamiento. Al contrario, la barrera del miedo que separaba a los vecinos había sido derribada junto con el coronel. La gente no se dispersó. Caminaron lentamente hacia la casa de Lucia. Un anciano, cuya espalda estaba tan encorvada como la tierra que cultivaba, ofreció un pequeño saco de frijoles. Una mujer le extendió un queso fresco, un tesoro en tiempos de sequía. Eran gestos sencillos, pero que representaban un profundo cambio social. El coraje de Bento, la resiliencia de Lucia y la valentía de Tião habían transformado a vecinos en una comunidad. Allí, en el porche de su pequeña casa, Bento comprendió que su música no solo había salvado 3 vidas, sino que se había convertido en el himno de un pueblo que redescubría su fuerza en la unión. Aquella noche, la paz que se instaló sobre la casa era diferente, más profunda y duradera. Sentados en el umbral de la puerta, bajo un cielo incrustado de estrellas como nunca antes habían notado, Bento, Lucia y Tião compartían un silencio cómodo. Ya no eran el forastero, la viuda y el huérfano. Eran una constelación propia, una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, el cuidado y el coraje compartido. Bento miró las manos de Lucia, tan fuertes y gentiles, y el rostro dormido de Tião en su regazo, y sintió una sensación de pertenencia que ningún camino podría darle. Finalmente entendió que su deseo nunca fue realmente huir, sino encontrar un lugar donde su alma pudiera posarse. Y lo había encontrado allí, en aquel pedazo de tierra defendido con música y amor. Los meses que siguieron trajeron una transformación lenta, pero constante, como el agua que erosiona la piedra. El poder del coronel, mortalmente herido en su orgullo, se marchitó. Inspirados por el ejemplo, los habitantes del pueblo comenzaron a ayudarse mutuamente, intercambiando semillas y compartiendo el agua, tejiendo una red de apoyo que los hacía menos vulnerables. Bento, con la ayuda de un carpintero del pueblo, restauró su viola.
Las cicatrices en la madera ahora contaban una historia de victoria, no de derrota. Continuó componiendo, pero sus canciones ya no hablaban de dolor y soledad, sino de la flor del mandacarú que insiste en nacer en la sequía, de la fuerza de la comunidad y del amor que florece en los lugares más áridos. Si tú también crees que el coraje puede florecer en los suelos más difíciles, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La escena final es un retrato de serenidad. El sol se pone una vez más, pero ahora sus colores cálidos traen una promesa de paz, no de peligro. Bento está sentado en la mecedora que él mismo reparó, su viola descansando en su regazo. Lucia, a su lado, apoya la cabeza en su hombro, un gesto de confianza y afecto que se ha vuelto rutina. En su regazo, Tiao duerme tranquilamente, el pecho subiendo y bajando suavemente. Bento no toca la canción de la libertad. Sus dedos se deslizan por las cuerdas en una melodía suave y tierna, una canción de cuna que es, en su esencia, la canción de un hogar. La verdadera libertad, había descubierto, no era la ausencia de cercas, sino la fuerza para proteger el jardín que uno elige cultivar dentro de ellas.